os parece bien, vamos a empezar. Buenas noches. Muchas gracias primero por venir a ver el espectáculo y disfrutar de él. Y ahora por quedaros muchos a entrar en diálogo con el equipo artístico de este espectáculo Cortázar en Juego. Yo me llamo Ronald, trabajo en el equipo artístico de la Abadía. Nosotros estamos muy contentos de tener este espectáculo aquí, que estrenamos hace 2 días, fue estreno absoluto, y lo embarcamos un poco en este otoño con otros 2 espectáculos basados en grandes literatos de la cultura latinoamericana, que son Borges, que tuvimos hace 2 o 3 semanas aquí en este mismo escenario, un espectáculo, y en diciembre tendremos un espectáculo a partir de un relato de Juan Rulfo. El relato se llama Talpa y el espectáculo se titula Natalia. Eso va a ser en la otra sala. Natalia, precisamente. Mira, feliz coincidencia. A mi lado no hay nada, porque en un rato vendrán los actores que se están cambiando. A continuación, Natalia Menéndez. Seguramente varios de vosotros habéis visto otros espectáculos de ella. En los últimos años fue directora del Teatro Español, donde dirigió varios espectáculos. Anteriormente fue directora del Festival de Almagro y además de gestora. Entonces tiene una larga y diversa trayectoria como mujer de teatro, también como actriz en su momento, que está un poco abandonada esa faceta. Y estamos muy contentos y enhorabuena por el trabajo que has hecho y que habéis hecho. Y a continuación, que seguramente también muchos conocéis, José Sánchez Sinisterra, uno de los grandes de la dramaturgia contemporánea española. Yo no hago caso a esos gestos, la mímica. ¿Esto funciona ya? ¿Funciona? Sí, ya funciona. Tuvimos en este mismo escenario, precisamente, más o menos por estas fechas el año pasado, El lector por horas. Mire que también era de literatura. Hicimos con ocasión de ese espectáculo una pequeña exposición aquí en el Absidiolo, y ahí señalábamos, entre otras cosas, su afinidad con determinados escritores, modelos, referencias que le han inspirado, influido. A los que plagio siempre que puedo. A los que plagia, sí, que son Beckett, que es Pinter, naturalmente, Kafka y Cortázar. Entonces quería empezar este diálogo contigo. Y luego están mis 3 locas, ¿sí? que son Leonora Carrington, Clarice Lispector y Virginia Woolf, que también las plagio siempre que puedo. Sí. ¿Cuál es tu conexión? Bueno, con Latinoamérica en general, sí, pero ahora en concreto con Cortázar. Yo sí he notado ahora, al volver a ver el espectáculo esta tarde, hay pasajes que yo digo, yo que estoy más familiarizado con tu escritura que con la de Cortázar, que de repente digo, esto podría ser de Sánchez. La huella de que le plagio. Sí. Evidentemente. Pues cuéntanos cuál es tu conexión con Cortázar y cómo surgió el proyecto de hacer este archipiélago, como has dicho en alguna ocasión, de textos, de fragmentos de cortázarianos. De hecho, este es el 4º abordaje que emprendo con los textos de Cortázar, ¿no? Y esperemos que sea el último, porque no quiero estar todavía más, diríamos, impregnado de no sé qué aspecto de la poética cortázariana, pero que me atrae y me fascina siempre, ¿no? Bueno, ¿empiezo a soltar un poco de la historia de la cosa o no mucho, ¿no? Sí. Como ya he dicho, yo empecé a deslumbrarme con la palabra dramática, teatral, escénica de Julio Cortázar a partir de Rayuela, ¿no? Que muchos habíamos leído en los años 60, 70, y significaba pues realmente la apertura a un mundo que no se parecía demasiado al mundo literario que habitábamos en España y en Europa, ¿no? Mucho menos durante el franquismo, claro. Y entonces en aquella época sí ya tuve la idea y la llevé a cabo con el Teatro Fronterizo de Barcelona,
de hacer 2 calas dramatúrgicas en Rayuela. Uno, la carta de la maga Bebé Rocamadour, que me parecen unos capítulos prodigiosos y además con un diálogo que se escucha, o sea, es un diálogo muy oral. Y concebí el propósito, eso sería la parte de Rayuela que ocurre en París, que ocurre en Europa, pero quería hacer también un segundo espectáculo con la parte que transcurre en Buenos Aires. Y la protagonista iba a ser Talita, ¿no?, que es el otro personaje femenino que empieza a tomar relieve en la segunda parte de Rayuela, y se llamaba el espectáculo, que no llegué a hacer, Talita sobre el abismo, ¿no?, a partir de un capítulo increíble donde Horacio y Traveler están a ambos lados de un deslunado de 7 pisos y con un tablero que lo une, y a la pobre Talita la hacen caminar o por lo menos reptar por eso. Entonces quería hacer ese espectáculo, pero ¿qué pasó? Que cuando solicité los derechos de mi versión de la carta de la maga Bebé Rocamadour, la agencia Balcells, que entonces era la que manejaba los derechos de Julio en España, me dijo que no se autorizaba, que Rayuela era novela, era literatura para leer y que no veía la dimensión escénica. Total, que ese proyecto quedó enterrado durante mucho tiempo hasta después de la muerte de Julio, en donde por una circunstancia conecté aquí en Madrid ya con Aurora Bernardes, o sea, su primera mujer, y que fue a quien, después de la muerte de Carol Dunlop, que fue la última pareja de Julio, cedió los derechos a esta mujer, Aurora Bernardes, con la que coincidí en Casa de América, en un acto, creo que tenía que ver también con Cortázar. Bueno, hubo un buen feeling y entonces me autorizó a montarlo. Empecé a mover teclas y hicimos eso. Y bueno, a partir de ahí ya, años más tarde, hice en Barcelona una especie también de archipiélago Cortázar, en una casa que era del ayuntamiento, la Casa Elizalde, de manera que el público entraba, se encontraba con unos personajes, unos actores, una pareja actor-actriz, que daban las instrucciones para subir a una escalera, que es un capítulo también de Cortázar, de eso. Y en cada uno de los espacios de esa casa modernista, en el Ensanche de Barcelona, había o bien unos actores-actrices que interpretaban algunas escenas de la narrativa cortázariana, o bien grabaciones de Julio Cortázar, entrevistas que se grabaron en España. En otra había también la música de Cortázar y había audición de jazz, de manera que el espectador tenía la posibilidad de hacer un trayecto de 3 o 4 horas impregnándose de los mundos de Cortázar, ¿no? Esa fue una aventura que para mí fue muy gratificante. Luego todavía hice otro. Y finalmente aquí en Madrid, en Casa de América, pues organicé otro archipiélago Cortázar, porque la Casa de América es también una casa hermosísima. Entonces en el vestíbulo se encontraban a unos actores, los espectadores y espectadoras, ¿no?, que les guiaban, iban subiendo, y en cada sala de las que utilizábamos había una escena de algún texto de Cortázar. De manera que lo mío ya es vicio. Y ese acto ahí en Casa de América, ahí estabas implicada tú también, si no me equivoco, Natalia, pues fue de alguna manera, si lo he entendido bien, y si no ahora me lo corregís, no, perdón, el germen de lo que acabamos de ver. Sí, pero quería añadir simplemente que en esas reiteraciones de los distintos Cortázares de mi carrera, tuve la complicidad de Aurora Bernardes, ¿no?, que apoyó y autorizó cada una de las tentativas, ¿no?, de llevar a escena a Cortázar. Por ejemplo, uno que se llamó Cronopios Rotos, que eran Torito y Graffiti, 2 monólogos. Graffiti lo hemos visto en versión vuestra, un trabajo magnífico. Y bueno, lo que quiero decir es eso, que el apoyo de Aurora fue decisivo, porque ella me escribía la carta de autorización y nadie se oponía. Pues hace 10 años
con motivo del 30 aniversario de la muerte de Cortázar, se hizo en la Casa de América pues un archipiélago, un Cortázar de José Sanchis Sinisterra, con la ayuda también, la dramaturgia de Clara Sanchis, y ahí fue cuando a mí me descubrieron pues mucho, porque yo conocía, pero muy poco en realidad. Y ahí empezamos a bucear y además José es que no para, y lete y el otro. Y sí, entonces bueno, pues hicimos esa lectura dramatizada allí y fue, bueno, pues fue un éxito, gustó mucho y fue un disfrute muy grande. Y entonces hace un año Clara me dijo, oye, estaba Aurora y Aurora estaba fascinada. Y hace, pues eso, un año prácticamente, Clara me dijo, oye, ¿por qué no retomamos esto? ¿No? Y le dije, vale, pero retomémoslo también descubriendo otros textos y con José, y dije, pues por supuesto, ¿no? Y ahí fue cuando ellos encontraron pues Adiós Robinson, que es la pieza de teatro radiofónico, o Nada Peguajó, que es otra obra de teatro, y luego otros muchos piezas que no habían estado 10 años antes, ¿no? Pero, y otras que sí, que yo creo que esa es la delicia, el seguir descubriendo. Una cosa interesante es que uno de los desencadenantes de esta última tentativa, la iniciativa de Clara, tenía que ver con la edición reciente de esas dos obras de Cortázar que por lo menos en España no se conocían, ¿no? La de Nada Peguajó y Adiós Robinson, que eran, claro, teatro radiofónico, pero con todo el sabor, ¿no? y la sensibilidad cortazariana, y yo, como he sido también siempre un enamorado de la radio y del teatro radiofónico, no sé, inmediatamente cayó la idea de utilizar esas escenas, ¿no? de la obra. Vale. Bueno, pues nada. Ocupan un lugar importante esos dos textos que ya venían dialogados por el propio autor, el autor original, pero por lo demás habéis hecho toda una búsqueda de una selección de textos y fragmentos, un trenzado, un tejido, y en eso has estado implicada tú también. Entonces me gustaría saber cómo fue ese proceso de elegir, descartar, primero en el estudio, en la mesa de trabajo, y luego no sé si fue ya un guión más o menos cerrado cuando empezasteis a ensayar, o si ahí todavía ha habido un proceso de finalmente este monólogo o este fragmento lo dejamos fuera. Cuéntanos. ¿Cuento? Hola, buenas noches. A ver, primero, el primer criterio fue, fue dificilísimo elegir los textos, no había manera de parar, se nos han quedado en el tintero tropecientos. Hubo una colaboración, por supuesto, con Natalia todo el tiempo. Había unos materiales de salida que ella ya sabía, alguno que propuso ella. Había un primer criterio, que nos fascinaran. Claro, de estos había miles, pero bueno, ya era uno, ¿no? Sobre todo eso de decir, no, este no puede no estar. Segundo criterio, que hubiera implícitamente un hombre y una mujer, porque ya sabíamos que íbamos a ser nosotros dos, que íbamos a ser dos actores, hombre-mujer, ¿no? Entonces eso, pues, que hubiera una primera persona, que hubiera una voz hablando, que fuera un narrador en primera persona. Y luego, a partir de ahí, pues empezamos un trabajo de chinos, de ver... pues que estuvieran más o menos compensados también, que se tocaran distintas facetas, aunque hay muchas más, ¿no? Pero bueno, era importante que hubiera un par de relatos, somos muy devotos de los relatos. Yo creo que a mí José me inoculó el veneno de Cortázar en no sé en qué momento de mi adolescencia, porque es mi libro de cabecera, los relatos. Y entonces queríamos que hubiera dos relatos, bueno, pues encontramos estos dos, pues hacía falta algo también de las instrucciones, no podían no estar,
fuimos ahí engarzando y, bueno, por supuesto, buceando, encontramos, como ha dicho José, ese teatro radiofónico. Al ser algo para ser representado, pues dijimos, venga, pues vamos a ver qué teatro hay ahí. Y encontramos esa joya de Nada pegó ajo, que es un fragmento de una obra más larga. Es un fragmento que además era para dos y que es impresionante. O sea, es de una arquitectura teatral increíble, ¿no? Y nada, y fuimos trabajando, fuimos engarzando con una idea también de, bueno, decía ayer Natalia, ¿no?, que era como, lo que hicimos un poco fue, un texto dejaba la pista para el siguiente. Procuramos que esto es muy subjetivo, claro, ¿no?, que para nosotros cuando un texto acaba, ha de alguna manera podido sembrar por algo el que va a venir después. Esto era el juego. Sí, pues me parece logrado efectivamente esa conexión o en estos enlaces, y se hace un recorrido o se abre un abanico de la parte laberíntica, el humor, el juego, naturalmente. De ahí también. No, pero yo en eso quiero decir que hay una dramaturgia de la puesta en escena que me parece fabulosa. Te quiero felicitar públicamente porque muy a menudo el director de escena o la directora de escena encola toscamente los materiales o sobrepone una poética que no es de los materiales, y yo creo que ha sido un trabajo de una escucha de los textos y del el humor, la ironía y la poesía de Cortázar, que está también en la plástica escénica. Parece un juguete, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Yo es que es la segunda vez que lo veo, nada más. Pero es como si fuera una casita de juguete, misteriosa, inquietante, ¿no? Esta lucecita por aquí, esta figura por allá, y cómo se van fundiendo los textos sin confundirse, que es una cosa muy difícil de lo que llamo la dramaturgia de la puesta en escena. O sea, te quería felicitar públicamente. Gracias. Gracias. Pues te pasamos la palabra a ti, Pablo, y luego enseguida pues, me gustaría también que desde la sala hicierais preguntas o comentarios, cualquier cosa que surja. Enhorabuena a los dos actores por el trabajo aquí en el escenario, que no es nada fácil, con los saltos y los cambios continuos, y por memorizar esos dos textos que hacéis en los dos dormitorios en Gliglico, que debe haber sido endemoniado aprenderse eso. Aunque, naturalmente, no nos vamos a dar cuenta si se equivocan en una sílaba. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, perdonad porque estamos un poco volados, como entenderéis. O sea, estamos aterrizando, Clara y yo estamos un poco... pues curiosamente, yo es el primero que me aprendí. Sí, porque era el que más miedo me daba. Pero hemos tenido tiempo para aprenderlo. Clara menos porque estaba en otro montaje. Yo lo he compaginado con la escritura, con lo cual está un poco loco, pero había tiempo. Pero yo soy un poco angustiado y entonces con la angustia de no me va a dar tiempo, yo pensaba que no iba a tener tiempo, entonces al final me lo aprendí prontísimo. Y el método fue pues 3 palabras cada vez que iba a llevar a mi hijo al colegio y me llevaba al perro. Pues venga, hoy 3, hoy otras 3. Y entonces era algo... Pues 3, más no sé qué, repetir, pero repetir, cada paso, repetir, y me lo aprendí. Y es el que no falla nunca. Bueno, no miento, ayer me metí en la camisa y estaba así tal, y siempre digo como al principio, y dije, ¡oh! Y había como una palabra que no me salía, pero luego una vez que te lanzas sale solo. Porque además está muy bien escrito, o sea, nada es porque sí, te das cuenta. Y entonces tiene una musicalidad y parece como si fuera verso sin ser verso, y entonces hay algo que al final a mí es el más sencillo de todos. Y el más gustoso, ¿no? Gustosa. Pues no tanto como el de Clara, pero... Si vosotras queréis comentar algo, hay un micrófono que os pasarán. Por el momento no veo manos, pero veo siempre mal. Sí, aquí en el centro. Sí. Sí. Buenas tardes y muchas gracias por el espectáculo. Ha sido una inmersión curiosa en muchos recuerdos y en muchas cosas. Ha estado muy bien. Pero mi pregunta es, yo soy profesor y traigo a los niños el día 30. A ver, no se entiende. Yo he traído a mi hijo. No se entiende. Precisamente ese momento es el que ibas a preguntar. No. Vale. Yo llevo ya días
metiéndoles en el mundo hemos leído fragmentos, hemos leído lo que nos habéis mandado, los materiales, ese maravilloso diálogo que habéis hecho los dos en La Ventanita, que es una maravilla, y lo habéis hecho los dos, cada uno de una forma diferente. O sea, estamos ya en ello. Pero me da miedo, a ver, ¿qué más les cuento? Que se dejen llevar. No, eso es el objetivo. Además, Yo creo que no intenten pensar. Que más que pensar, que no intenten razonar. Pensar, ¿se puede vivir sin pensar? Pero razonar no. Que se dejen llevar por los sentidos, por las emociones, por las sensaciones y por el placer de la escucha de la palabra. Más o menos. Luego es muy variadito, ¿no? Eso les puede... Está también la parte política, en 2-3 momentos que se siente claramente el compromiso de Cortázar como autor político, político social. ¿Más preguntas, comentarios? No. ¿Se ha entendido todo? Por obvio. Increíble. Pues añade tú. No, Sí. Iba a preguntar, o sea, ¿alguien ha tenido algo que le haya parecido particularmente borroso, indescifrable y que se le ha convertido en una especie de nudo para seguir? No, es que es interesante. El veredicto del público es importante, ¿no? Y en ese sentido es verdad que hay zonas del texto que no son fácilmente inteligibles, pero no somos sádicos, ¿no? Para que no entienda nada en ese pasaje, no importa, no. Queremos que haya, como tú dices, una forma de entendimiento, aunque no sea racional, lógico, porque no siempre lo es. Y entonces ahí nos interesa, ¿no?, opiniones. Así hacía Eugenio Barba sus coloquios. No tanto pedir preguntas desde la sala. A ver, por favor, que suban 2 espectadores. Los vamos a escoger. A ver, usted. Les vamos a hacer un examen. Va a ser sencillo. Hacer el guiño. Molaba el noema, caían en un hidromubio, casi me lo sé. ¿Tú te lo sabes? Sí, ahí muy al fondo del todo. Y ahí hay otra pregunta. Sí, bueno, enhorabuena por el espectáculo. Me ha gustado mucho la escena de la casa y me ha parecido que tiene muchas lecturas, ¿no?, muchas visiones. Y pues, me gustaría preguntar desde dónde la habéis vivido vosotros. ¿No hemos entendido el final? La casa. Sí, ¿cómo el final de la frase. sí, que desde dónde la habéis, o sea, cómo la habéis sentido, cómo la habéis vivido. Una escena que me parece tan delicada y a la vez, como he dicho antes, con tantas lecturas, tantas formas de verla. Pues, claro, Casa Tomada es como una de las piezas claves de Cortázar, ¿no? Pero por otro lado, yo quería sentirme libre porque esto no es cine, esto no es literatura, esto es teatro. Entonces, ¿cómo haces para que la vida en un espacio te vaya expulsando? Sobre todo lo que se impuso fue la realidad. Es decir, cuando pensé en el abuso de los diferentes poderes entrando en las casas y ocupando las casas, tomando las casas, pensé que eso era como que te expulsaba, pero ¿cómo hacer en un escenario que algo te expulsa? Y yo fui a salir de mi casa y de pronto me encontré con una cinta roja y blanca que me di en la cara, ¿no? Y eso fue una cuestión muy sencilla, porque dije, es esto.
esto me acaba de coartar mi libertad para poder caminar hacia donde yo quería ir, y ha sido una pura anécdota, pero que con eso me quedo. Y realmente hay algo como de fragilidad y al tiempo hay de prohibición y de peligrosidad, que es algo que Cortázar maneja muy bien. Entonces, la cinta puede decir varias cosas a la vez y cada uno que las pueda o las sepa interpretar, pero la idea es que estuvieran en la calle con una farola mínima, y sí que nos apetecía una bufanda de 3 metros porque ella había tricotado lo más grande, y en esa desolación de la bata y de los calcetines, ¿no? Y poder marcharse hacia otro lugar, pero crear también la sensación de miedo con unas luces y con unos sonidos, que tampoco fuera demasiado escandaloso, pero sí que... Sí, y la interpretación de ellos, claro. Y el humor, porque Casa Tomada tiene humor también, porque ella tiene unas salidas que son impresionantes para intentar levantar a su hermano. Tiene bastante humor y no había que esconderlo, tampoco venirse arriba, pero sí que ofrecerlo, ¿no? Añado una cosa. Hay una intervención en el texto muy interesante que es de José, porque en el texto original la voz es solo él. Entonces, José me planteó 2 cosas, intervino de 2 maneras, como maestro de la dramaturgia que es. Ha sido fascinante, como os podéis imaginar, un regalo de la vida, trabajar con él y ver con su sutileza y su maestría cómo entra en los textos, ¿no? Entonces, en Casa Tomada él hace 2 cosas. Por un lado, le da a ella, que luego lo hicimos también en Graffiti al revés, ¿no? Le da a ella, y luego lo del hablar al público y hablarse entre ellos, ¿no? Cuéntalo tú, padre, si quieres. En ese sentido ha contribuido mucho, yo creo, la idea escénica de utilizar, ¿no?, eso tan anti-intimidad, ¿no?, anti-afecto fraternal, casa habitada por la historia de esa familia. Y a mí, cuando lo vi el primer día, y ahora todavía me ha confirmado que es muy bello el contraste, ¿no?, porque es como si fuera un escopitajo metido, ¿no?, en algo que tiene su propia poesía, su historia. Todo está muy bien, muy bien. Bueno, vosotros había una petición. Por atmósfera también me parece que hace un contrapunto o que tiene algo que ver con otra de las escenas largas, que es Graffiti, precisamente, que acabas de mencionar. Sí. Por aquí había otra persona, aquí adelante. Bueno, sí. Bueno, en realidad es que las preguntas principales que tenía ya las habéis contestado. Algunos textos que no reconocía, por ejemplo, el de Nada a Pehuajó, Adiós Robinson, que no conocía esos textos radiofónicos. Muchas gracias por incluirlos, porque es un descubrimiento. Y bueno, creo que lo que no habéis explicado, que eso sí me gustaría saber, porque queda clara las conexiones. Ay, por cierto, qué pena haberme perdido todos esos espectáculos que has descrito en Casa de América. O sea, me habría encantado ver esa significación de la carta Bebé Rocamadour, de la maga. En fin, que considera volver a ponerlos. Bueno, que habéis explicado cómo os habéis ido implicando todos, menos Pablo. ¿Tú cómo llegaste ahí, a este proyecto? ¿Quién es Pablo? ¿Cómo llegué? Un día me llamó mi representante muy contenta y me dijo, te mando un mail y léelo. Y entonces era la propuesta de Entre Cajas con Natalia. Esto lo explicaría mejor Natalia, pero bueno, como ya me lo ha contado a mí, pues lo cuento yo. Natalia y yo yo a ella la conocía obviamente desde hace mucho tiempo, seguía su trayectoria, la admiraba. Y hace unos años, 2 años yo creo, cuando Natalia era directora del Teatro Español, yo estuve con una función que se llamaba La importancia de llamarse Ernesto, y entonces nos conocimos ahí. Y hubo bastante feeling, ¿no? De hecho, yo... Bueno, Sí.
Tampoco coincidimos tanto, coincidimos Fue tal, muy pero ligero, fue muy pero yo te di ligero. las gracias porque dije qué bien nos has tratado y qué amable, y porque a veces llegas a teatros así, que llevas toda la vida viniendo a espectáculos, ¿no? Y hay algo como de, quieres estar a la altura, ¿no? del lugar y de todos los precedentes y de todos los referentes que has visto ahí, ¿no? Y que la parte directiva te reciba y de una manera cálida y generosa y demás, para mí fue importante. Bueno, ella me vio en esa función y me lo propusieron. O sea, realmente, y yo lo viví como un regalo, realmente como un escalón más, y a nivel teatral por lo menos, y a nivel carrera, vamos, un regalo, un súper reto. Me cagué. O sea, lo empecé a leer y dije, no tengo tiempo para... Yo estaba muy angustiado porque yo tenía que escribir una novela para entregarla el 1 de septiembre. Entonces yo pensé, claro, es que no me da tiempo a aprenderme esto y a leer y a preparármelo y escribirlo. Y al final yo soy un poco loco y me ha dado tiempo y lo he disfrutado. Ah, vale. Vale, ojalá. Sí, yo me acuerdo de la cara de Pablo cuando... A mí me gusta reunirme con los actores antes de empezar los ensayos, como un mes y medio antes, para que por lo menos a la hora de estudiar el texto sepan qué están estudiando, ¿no? Y la cara cuando ya empecé a contar y bueno, y cómo iba a ser, y la escenografía y el vestuario y todo esto, y de pronto Pablo me mira y me dice, es que yo no sé si me va a dar tiempo, yo me muero de miedo con esto. Pero ya me sabía mucho, en la primera lectura yo ya me sabía como 3 o 4, que de hecho luego cambiaron y dije, vamos, se cortó algo y cambió algo y me ha costado borrar un poco lo que tenía. Gracias. No sé si sirve de algo, pero bueno, agradecer muchísimo, me he reído muchísimo. Y la persona que estaba a mi lado, un hombre, también se ría mucho. Entonces, a mí me gustaría destacar dos momentos como paradigmáticos de lo bueno y de cómo, que para mí fueron el de Clara con la mesa y el de Pablo arriba con lo de los crocodilos de Auvergne. Entonces, me parece, ¿y por qué? Porque me gustaría, o sea, si yo tuviera que escribir sobre el espectáculo, destacaría esos dos momentos. Y de la silla, de la mesa, perdón, de Clara con la mesa, de lo bien que ella, en fin, según yo pienso, según yo leo Cortázar también, de lo bien que ella representa o da o construye lo que es ese humor, pero para mí no me gusta llamar humor, de Cortázar, que es algo mucho más, para mí es como la construcción de un objeto lúdico, de ese homo ludens sobre el cual se ha escrito, es lo que hace Cortázar magníficamente para mí, y Clara lo representa muy excelentemente bien. Entonces, yo guardaría ese momento, o sea, no es guardaría, si lo daría como ejemplo de todo lo que pasa aquí, en todo el espectáculo. Y luego el de los crocodilos de Auvergne, que a mí también cuando leo Cortázar quizás es eso que José llamó, ¿cómo has llamado? La dramaturgia de la puesta en escena, ¿no? Y eso me parece realmente así un hallazgo impresionante, ¿no? De lo que llamamos la dramaturgia de la puesta en escena, que es ponerlo allí arriba. Lo del mapa es genial, y funciona tan bien, y no es más que él está allí arriba, dice el texto de Cortázar, no sé si has metido ahí algo, pero bueno, es el texto de Cortázar, y el mapa, y es genial, para mí es absolutamente magistral. Entonces, yo os agradezco muchísimo, pero como digo, no es que el espectáculo sea solo eso. Para mí son momentos paradigmáticos de lo que es
en fin, el trabajo... Perdón, que digo una cosa muy rápida. La mesa, el de la mesa, bueno, gracias. El texto de la conferenciante de la mesa se lo debemos a Natalia porque nosotros lo habíamos quitado porque habíamos metido otro que nos encantaba. Pero ella dijo, no, este tiene que estar. Yo dije, ella dijo, tiene que estar. Sí. Que si no, no dirigía este espectáculo. Sí, ella dijo, este tiene que estar y así fue. Y luego el de los cocodrilos entró de milagro, porque teníamos ya la versión prácticamente... Bueno, porque Ronald nos decía, ya, tenéis que mandar ya el texto. Y entonces dijimos, bueno, pues venga, pues lo mandamos, porque hubiéramos seguido 3 meses más. Dando vueltas. Sí, y el mapa fue ubicar Auvernia para que se viera que cómo va a haber cocodrilos en Auvernia, porque Auvernia es como Castilla-La Mancha, quiero decir, que va a haber un cocodrilo, es el despropósito de las fake news, ¿no? De todo eso,